Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Más allá de hablar y escuchar palabras. Transmitiendo desde la cabina de radio web de trabajador a trabajador. Fomentamos la unidad y respeto entre la familia caminera, resaltando la importancia de nuestra fuente de empleo mediante la construcción de un foro de información y diálogo, directos entre el CEN y la base trabajadora. Salud mental. En este espacio dedicaremos temas relacionados con la psicología, en la cual se abordarán diversos aspectos del ser humano, como son las emociones, la felicidad, la alegría, el amor, y también ciertas fortalezas como el optimismo, la creatividad, sabiduría y la resiliencia. Salud mental impartirá la compañera y psicóloga Karen Rogel y su compañero psicólogo Héctor Ceballos. Hermosa mañana, compañeros y público general. Hoy 3 de noviembre de 2020 en otro programa más del área de salud mental, en la cual estaremos hablando sobre duelo y melancolía, y por lo tanto esos temas los vamos a retomar con la psicóloga compañera Karen Rogel y su compañero Héctor Ceballos. Pues bien, Karen, una mañana muy fresca el día de hoy en Cuernavaca, Morelos, desde estas instalaciones bonitas, y este tema tan importante que debe de ser muy relevante el poder mencionar cómo procesar una etapa de duelo, entender qué es el duelo, entender qué es la melancolía. Y bien platicábamos la semana pasada sobre psicología y muerte, cuáles eran sus definiciones, en qué consistía, cómo podamos superar estas situaciones, entender un poquito más en general. Pero hoy sin duda ya entramos en otro tema muy importante, que es empezar a entender qué es el duelo y cómo es el proceso a seguir dentro de un duelo. Karen, pues para comenzar, ¿qué es el duelo? Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a un programa más del área de salud mental. Y como bien ya comentaba Héctor, vamos a hablar acerca del duelo. El duelo y la melancolía, ¿sale? Y para empezar, el duelo es el proceso psicológico que se produce después de una pérdida o una ausencia, una muerte o un abandono. Y cada persona lo va a vivir de manera diferente, lo va a sufrir de manera diferente. Y entre los principales síntomas emocionales y físicos tenemos la ansiedad, el miedo, la culpa, confusión, negación, depresión, tristeza o shock emocional. Es el dolor que se puede experimentar después de la pérdida. Y no nada más cuando hablamos de pérdida, no estamos hablando solamente de una muerte, sino que cada vez que tenemos alguna experiencia de una interrupción definitiva de algo, que puede ser, el terminar una relación amorosa, el dejar un trabajo, ¿no? Las personas que están jubilando pueden vivir por una situación de duelo. Y cambiarse de casa, cambiarse de escuela, incluso puede ser una experiencia de duelo. Y esa experiencia emocional es enfrentarse a la pérdida, ¿no? Que es lo que se va a llamar elaboración de duelo, ¿sí? Cada vez que empezamos a vivir un duelo tenemos que empezar a elaborar ese duelo para que nos podamos adaptar a una situación nueva. Bien decía muchos compañeros que el duelo era sinónimo de muerte, y no precisamente lo que comentabas, Karen, no necesariamente es la partida o fallecimiento de un ser querido, de un conocido, un familiar, sino también entender este proceso del duelo en todas sus características que mencionabas y en todo lo que nosotros en algún momento hemos padecido. Bien certeramente yo también puedo compartir lo que ha dejado la pandemia, ¿no? La cuestión de cómo nos ha ido quitando ciertas circunstancias de la vida que teníamos, aparte de familiares, pero nuestros usos y costumbres, hábitos,
el socializar, el pasear, el conocer, el trabajo mismo. Bueno, son circunstancias que de alguna otra manera se ven reflejados en cómo nos han lastimado, cómo nos ha interrumpido nuestras vidas y de qué manera cómo van generando ciertas cuestiones y conflictos, ¿no? Que yo creo que en el transcurso del programa vamos a entender más a detalle en qué consiste el duelo. También es importante mencionar que precisamente en estos momentos de pandemia, como ya bien decías, todos estamos perdiendo algo, ¿no? Entonces todos estamos viviendo duelos en nuestras vidas, tal vez algunos pierden menos que otros, pero al final de cuentas todos estamos perdiendo algo y entonces en estas pérdidas tienen una significación, es un duelo que tenemos que ir elaborando para poder adaptarnos a una nueva situación. O sea, la idea del duelo es como una ayuda o un apoyo que nos va a ayudar a adaptarnos a la situación que estamos viviendo en este momento. Perdimos amigos, tal vez perdimos la confianza de salir a la calle sin ningún problema, el trabajo, el socializar, decías tú. Entonces, todo eso tiene que implicar como esta pérdida que estamos teniendo, tenemos que aprender a elaborarla para irnos adaptando a esta nueva normalidad, que es lo que vamos a vivir ahora, una nueva normalidad, y tenemos que adaptarnos a ella. Totalmente de acuerdo, Karen. Déjame te comento una experiencia. Con algunos compañeros tuvimos la oportunidad la semana pasada de enlazarnos. Ya ves que estas cuestiones de las plataformas ahora desempeñan un papel muy importante en nuestras vidas. Y con esos compañeros en especial son compañeros que están en aislamiento, compañeros que se les pidió de favor resguardar su integridad física y salud. Y platicando con ellos me mencionaban que sí, ya es preocupante esta cuestión de estar en casa, de no saber qué está pasando en el trabajo, estas preocupaciones, ese temor, este miedo, y se ve reflejando características de cuadros depresivos, de ansiedad, de enojo, de ira, toda esta serie que puede provocar una cuestión digamos, un aislamiento, ¿no? del trabajo, de saber qué está pasando. Y esta cuestión, si algo sí hemos compartido, es qué tan importante es tener espacios de entender de qué se trata esta situación, estas problemáticas, cómo sobrellevar, cómo entender, cómo aceptar precisamente lo que estamos viviendo, porque muchas de las veces de una etapa del duelo no llegamos a una aceptación de lo que estamos viviendo. Pensamos que en cualquier momento toda esta situación va a acabar y que nuestra vida va a ser normal o va a ser como antes, y eso no te permite en algún momento ver o dimensionar lo que necesitas para ti o para lo que necesitas para tu familia, hablando de una salud emocional, mental. Yo creo que esa fue una de las situaciones principales que se ha dado, ¿no? Porque cuando iniciamos esta contingencia o este resguardo en las casas, se manejó como, se van a adelantar las vacaciones y vamos a salir todos y regresamos en tal fecha, ¿no? O sea, eran 3 semanas, me parece, 3 o 4 semanas que se iniciaba con este resguardo en casa o con esta contingencia de quédate en casa. Pero entonces todos creíamos precisamente eso, ¿no? Que, pues nos quedamos y después ya salimos a la calle como si nada hubiera pasado. Todavía no se hablaba de la nueva normalidad, no se hablaba del semáforo, ¿no? O sea, nadie estaba como familiarizado con esta situación. Entonces, de repente pasa ese tiempo y no, que nos vamos a alargar más, ¿no? Hasta mayo, después que no, que hasta septiembre y ahora que hasta enero del próximo año. Entonces, todo esto, el ir aplazando el regreso, nos va como afectando cada vez más, ¿no? Porque primero estás con la idea de que, no, sí vamos a regresar y ya todo volverá a la normalidad, pero no es precisamente así. Todavía no tenemos a ciencia cierta cuándo vamos a regresar a la nueva normalidad, y esa nueva normalidad tiene que ver precisamente con la nueva adaptación, cómo nos vamos a ir adaptando a esta nueva vida. Fíjate que una de las características que hemos vivido de la pandemia, pero también antes de la pandemia con relación al duelo, es el no saber qué está pasando, no saber ni siquiera cómo nos sentimos
en esta confusión de es que no sé por qué estoy triste, es que no sé por qué estoy molesto, es que no sé por qué me empiezo a gritar en la casa, yo no sé por qué de alguna otra manera no le encuentro sentido ahorita a la vida, no sé por qué estos temores, estos miedos, esa necesidad de regresar al pasado y abrazar a mis seres queridos, aún hayan fallecido o no. Sí pone en la mesa las cuestiones, lo importante que debe de implementar la salud mental. O sea, que cómo en estos tiempos es tan importante estos apoyos, esta ayuda, este acompañamiento, para que podamos entender cómo se lleva un proceso del duelo. ¿Por qué? Porque bien, muchos compañeros, gente en general, pacientes, cuando vienen en un proceso de una sesión terapéutica, de una orientación psicológica, van descubriendo que precisamente el no saber primero cómo se siente una persona o el porqué de los sentimientos, pensamos o suponemos cómo nos sentimos, pero no sabemos la realidad o el fondo del porqué estos temores, estos miedos, estas preocupaciones, esas ansiedades, esta depresión, pues va dando una forma en que van dimensionando cómo posiblemente se pueda salir adelante, cómo un duelo puede ayudar, pero un duelo entendiéndose en un proceso de un tiempo, en sobrellevar esta situación y poder vivir bajo ciertas circunstancias que hayas vivido. Fíjate que también rápido, en una ocasión me decía un compañero que estaba preocupado porque empezaba a ver a la familia pues con un distanciamiento, a pesar de que favoreció el que estuvieran en casa, que estuvieran compartiendo más tiempo, pues eso trajo como consecuencia que más que unir, empieza a haber separaciones en la familia. Pero esa es la cuestión de entender precisamente por qué de estos procesos, por qué de este sentir, en qué momento tu sentir debe de estar cierta etapa del duelo, si no recuerdo decías de las etapas del duelo, y es importante empezar a explicar cuáles son esas etapas del duelo. Okay. Sí, antes tenemos saludos, dice José Alfredo Muñoz Fernández. Buenos días a todos compañeros, saludos de Caseta 20, Matamoros, Tamaulipas. José Alberto García Gil, saludos, buena información, Plaza de Cobro 179, Las Chopas, sección 7. Saludos a todos los que nos están viendo y escuchando, ya sea en su trabajo o en sus casas. Cualquier duda, cualquier comentario que quieran, estamos aquí al pendiente de todos los comentarios en Facebook. ¿Sale? Bien, sí, seguimos con lo del duelo, pero también el tema, creo que hay que también entender qué es la melancolía. Entre duelo y melancolía, primero, ¿cuál sería o qué significado es la melancolía? Tenemos dos partes, ¿no? Por un lado tenemos lo que es el duelo, que es un proceso psicológico, proceso emocional, que siempre que tengamos una pérdida es algo que nos vamos a enfrentar. O sea, siempre, cualquier pérdida que tengamos, siempre vamos a tener un duelo. Y por otro lado tenemos la melancolía, que también es conocida como este duelo patológico. Es decir, es un duelo ya un tanto enfermo, por así decirlo, ¿no? ¿Qué sería como la melancolía? Es cuando después de cierto tiempo las personas continúan más bien con los mismos síntomas que en el duelo. O sea, la diferencia o la comparación entre qué es el duelo y qué es la melancolía es que el duelo va a llegar un momento en el que lo logres superar, lo vas a elaborar siempre por lo regular, de una manera, lo más sano es elaborarse el duelo. La melancolía es cuando te quedarías estancado en ese duelo. Es un duelo prolongado o un duelo continuo en el que se está todo el tiempo. ¿Sí? Es cuando no se logra elaborar esa pérdida de la forma adecuada. Y entonces esto nos va a traer ciertos problemas emocionales, incluso trastornos psicopatológicos que pueden durar meses hasta años. Fíjate que de lo más común, esto que mencionabas, la depresión, los cuadros o ya trastornos depresivos
cómo vienen a desempeñar un papel importante a no poder tener esa capacidad de ejercer el duelo. El duelo en sí, como lo comparto, aceptar la situación que hayas vivido y aprender a vivir bajo ciertas circunstancias. Definitivamente en un duelo, procesos psicológicos, no se le pide al paciente que lo olvide, porque eso jamás puede pasar, no se puede olvidar. Posiblemente puedan reprimir, sí, eso sí se puede hacer, pero no se olvida. Pero lo más importante es aprender a vivir sobre estas circunstancias, estas situaciones, estos conflictos, estos problemas, y de mucho índole, ¿eh? Bien decías, bien certeramente decías, Karen, que no precisamente la pérdida de un familiar, ¿no? ¿Cuántas situaciones han pasado que de repente hay una separación de pareja, que los hijos van creciendo, se tienen que ir a estudiar a otro lado, conflictos, accidentes, mis compañeros que están laborando, por ejemplo, en el campamento de conservación, cuántos compañeros hemos tenido que se han accidentado, uno desafortunadamente han perdido la vida, y cómo esa situación con la familia va quedando en cuestión de superar. Recuerdo bien un compañero de Puebla, para no decir nombres, cómo sufrió un accidente, y esta cuestión pues trajo consecuencias en lo emocional, porque de repente pues bueno, quedas incapacitado, inválido, y cómo aprender a vivir bajo ciertas circunstancias, ¿no? Circunstancias que de la nada llegan en la vida. Bien, entonces, Karen, ¿cuáles serían las etapas del duelo? Por lo regular se reconoce que tenemos 5 etapas del duelo, que es en primer lugar está la negación, ¿sí? Después tenemos el enojo, la ira, la negociación, el miedo, depresión y finalmente la aceptación, ¿sale? ¿En qué consiste en cada una? Primero tenemos la negociación, la negación, en donde pues es como su nombre lo dice, ¿no? Es como el mecanismo de defensa que tenemos las personas de negar, de alguna manera decirle a la realidad que eso no está pasando, que todavía no estamos preparados para eso. Y entonces es cuando empezamos a decir no es justo, no es cierto, no puede ser verdad, tiene que ser un sueño, no puede ser real, ¿no? Y es como esta reacción como de incredulidad en cuanto a no puede ser posible esto no puede estar pasando. Yo creo que esta etapa de la negación que bien comentas, lo podemos ver en los seres humanos cuando, en caso de una pérdida de un familiar, pues no quedas impresionado de esta partida y no lo puedes creer en ese momento. Es como decir, no, es que no puede ser posible, no puede ser, no creo, es una pesadilla, es un mal sueño, no me puede estar pasando a mí, eso es imposible, porque a mí. Yo creo que esas son cuestiones de una negación que podemos ver en ciertos seres humanos cuando están pasando por un proceso similar. Por ejemplo, en las separaciones o conflictos de matrimonio, de pareja, se ve también cuando comentan, ¿no? Cuando lo comparten al decir, es que no sé, no puede ser posible que a mí me esté pasando esta situación, nunca pensé que tuviera esa posibilidad de una separación, de un divorcio, pero sé que esto es pasajero, sé que esto se va a superar, o sé que esto va a regresar a la normalidad, o yo sé que hay un conflicto muy importante, pero sé que lo podemos solucionar. O sea, es como, bien lo dice la palabra, negarse, empezar a negarse a lo que pueda implicar una vida real, ya sin estar estas personas. También puede existir que, o sea, hay personas que van a negar la pérdida y que pueden decir, no, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo no debe ser un sueño, ¿no? Pero también hay quienes hayan aceptado de manera muy rápida esta pérdida, ¿no? Y que podemos decir, lo aceptó, esta realidad, pero en realidad lo que trata de negar es el dolor, ¿no? O sea, aceptas la pérdida, dices, sí lo acepto, ya no está, pero entonces empiezas a negarte
la oportunidad de sentir el dolor que estás sintiendo, ¿no? O sea, es como de, y lo podemos ver muchas veces en casos, ¿no? En familias en donde puedes ver que una familia se rompa en llanto cuando se entere que alguien ha fallecido, pero hay quienes dicen, no pasa nada y son los fuertes, y dices, es que es fuerte, ¿no? También está en una etapa de negación, pero no es de negación de la realidad, más bien es una negación al dolor, negar ese sufrimiento que pueda estar sintiendo. O sea, como decir, por ejemplo, reprimes esta emoción, es decir, pues ya me pasó y tengo que salir adelante, como del lugar, no importa, o sea, todo tiene que salir, pero no estamos comprendiendo que lleva un proceso, todo llegar a la última etapa que mencionabas, que era la aceptación, todo este proceso correspondiente para llegar a esta aceptación y poder empezar a darle un sentido a la vida y un significado ya a lo que estás realizando sin las otras personas, pues bueno, tiene mucho que ver, bien cierto, Karen, ¿no? Y lo hemos vivido, ¿cuántas personas dicen? Es que no he podido llorar, por ejemplo, en la partida de un familiar, no he podido llorar a la separación de una familia, no he podido llorar a la pérdida de un objeto, de una mascota, no he podido llorar, o sea, no nos damos tiempo porque pensamos que no es correcto empezar a llevar todo este proceso del duelo. Así es, entonces tenemos que son dos tipos de negación. Por un lado, negar la realidad, ¿no? Negar lo que esté pasando realmente, y por el otro lado, negarse al sentir el dolor, no darse la oportunidad de sentir ese dolor. Tenemos saludos de Blanquita Domosa, dice Sabino López Barahona y Sabino Barahona. Saludos a todos, qué bueno que nos están escuchando. Sí, un saludo, compañeros, mucho gusto que nos estén sintonizando. Recuerden que lo que se trata es de llevarle más información al trabajador, de que ustedes se sientan cómodos, en confianza, de en algún momento sientan que necesiten un apoyo psicológico, un apoyo para la familia. Con todo gusto tenemos los teléfonos en cabina, en este caso es el 777-3848-785. Ahí nos pueden marcar también. Lo importante es que tengan la confianza de que sepan que cuentan con un área de salud mental de su sindicato que los puede orientar. No importa de dónde estén, si están en Tijuana, si están en Chiapas, si están en Los Cabos, si están en Veracruz, Monterrey, Puebla, donde sea podemos poderlos apoyar, y más con estas tecnologías. Claro, entonces estamos al pendiente y pasamos a la siguiente etapa del duelo, que es una de las etapas que muchas veces nos encontramos, ¿no? Que es el enfado, la ira, el enojo, ¿no? Y que para poder, en cuanto a manejar esta etapa, para poder superar esta etapa, es en primero identificarla, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esa rabia? Reconocerla y aceptarla para poder sacarla afuera. Esa etapa del duelo, ese sentimiento que se siente, no se puede quedar dentro de nosotros. Tenemos que sacarlo. Antes de que pasáramos mientras que la negación tiene como la función de darnos una tregua, de hacernos como descansar un poquito de esta pérdida, ¿no? Como no puede ser posible, es como descansas del dolor que estás viviendo después del shock que pudo haber sido la pérdida. Es como dar un pequeño descanso. La rabia ayuda a tomar otros caminos, ¿no? A buscar, nos va a impulsar a salir a flote, ¿no? O sea, la negación nos ayuda a lo mejor a estabilizarnos, a decir no puede ser posible, no estabilizar todo esto, tratar de estar tranquilo. Si no es posible, si no es verdad, entonces no tendría por qué sentirme así, entonces te estabiliza. La rabia lo que hace es impulsarnos, ¿no? Es decir, tengo que salir adelante, estoy enojado, no puede ser posible, y enojado con todos, ¿no? Enojarse con a lo mejor las personas, echarle culpas, ¿no? Sacar todo ese coraje con Dios, tal vez, en algunos casos, ¿no?
con uno mismo, incluso con la persona la que se fue, ¿no? En el caso de un fallecimiento, es enojarse con la misma persona que falleció, y nos ayuda a salir a flote. Fíjate, Karen, me hace recordar, por ejemplo, la diferencia entre la etapa de la negación y la de enfado, la de ira. La religión, las creencias del ser humano desempeñan un papel vital para esta etapa de la negación. ¿Por qué? Voy a tomar un poquito la etapa de la negación para entender la de ira. Cuando hay una partida hablando de una muerte de un familiar, ciertas religiones o ciertas creencias tienden a acompañar a las personas que están sufriendo este dolor. Bien escuchamos que hay de repente novenarios, que hay todo un ritual en ciertas iglesias o templos de cualquier índole de religión. Y este acompañamiento precisamente sirve para empezar a regular estas emociones, esta negación que pueda estar en casa. Pero el problema viene después. O sea, nosotros hemos visto por experiencia que a partir de la segunda etapa empieza a haber un conflicto, se empieza a manifestar. ¿Por qué? Porque llega un momento en que después de estar acompañado de amistades, amigos, familiares, y ya no precisamente de una muerte, sino precisamente de las que estábamos comentando, de la separación, de cualquier otro conflicto, podemos entender el dolor y el sufrimiento que está pasando esta persona, este ser humano, pero posterior quedan solos. Posteriormente es, bueno, pues ya te acompañamos cierto tiempo, ya te escuchamos, ya te entendimos, y pues bueno, échale ganas, sal adelante. Y es ahí donde empieza realmente un conflicto con la persona, porque se empieza a enfrentar una realidad, y ese enfrentamiento de la realidad pues trae consecuencias de muchas emociones, como bien decías, la ira, ¿no? Es el coraje, ahora sí, ya más consciente de decir, ¿por qué me está pasando hasta a mí? ¿O por qué te fuiste? Porque por tu culpa me dejaste con los hijos, o en cuestión de una separación, por tu culpa, ahora tengo que ver por mis hijos, ahora ¿qué voy a hacer por mis hijos van a sufrir, y todo porque no hiciste bien las cosas, porque no te cuidaste. Toda esta serie, Karen, de conflictos, que es el temor al final de cuentas, es un temor de lo que empiezas a dimensionar la realidad, pero también se tiene que entender que es válido y que es hasta cierto punto sano el empezar a sentir esta etapa de la ira, porque reprimimos también como familiares esta etapa porque no lo entendemos, no lo comprendemos. Cuando de repente un conocido, un familiar, una amistad, un amigo, una amiga, de repente pasa por un conflicto, y a paso de los tiempos, de los meses, se ve cómo está molesto, cómo está enojado, cómo te pueda responder y decir, bueno, es que no eras así. ¿Qué está pasando? ¿Por qué eres más difícil? ¿Por qué hablas tan fuerte, tan duro? ¿Por qué reprochas? ¿Por qué reclamas? ¿Por qué reclamas hasta un Dios, al Dios como ustedes los conciban? Etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en esta situación, en esta etapa, que tienen este tipo de comportamiento? Pero bueno, nosotros como profesionistas, como psicólogos, le podemos decir, es normal dentro de esta etapa del duelo. No hay por qué acongojarse, al contrario. Entender esta ira es entender que sí está llevando un proceso del duelo, porque definitivamente, bien lo decías, si no se lleva un proceso de duelo, viene un problema de melancolía, que es, no pasaste posiblemente ninguna etapa del duelo, o no entendiste la etapa del duelo, y vas a reflejar en un tiempo determinado estos conflictos emocionales, internos, mentales, de lo que no has podido lograr en llegar a la etapa de la aceptación. O que tal vez también te quedaste estancado en una etapa, ¿no? Te quedaste estancado en la negación, que son personas que de repente viven con la idea de que todavía está aquí, o no ha pasado nada. Me imagino que está trabajando y que luego iba a llegar, ¿no? Por ejemplo, y personas que se quedan ahí en la etapa de la negación, otras que se quedan en la etapa del enfado, de la ira, que están enojados con todos.
y con todo y que no saben sacarlo, ¿no? Porque lo importante aquí es sacar esa ira, sacar ese enojo, sacar esa rabia, reconocer que estamos enojados, aceptarlo y sacarlo, porque si no se queda ahí y entonces nos estancamos en esa etapa. Y una cosa importante en este caso es que es necesaria esta rabia porque es un arma para poder sobrevivir, ¿no? El enojo te hace que te impulse, ¿no? La ira es muy necesaria, esta emoción, ¿no? Pero si se queda dentro o intentamos negarlo, intentamos decir que no, entonces puede acabar con nosotros. Sí, entonces es necesario es normal estar enojado, es necesario sacarlo, es necesario aceptar ese enojo, aceptar esa ira, aceptar esa rabia y aprender a sacarlo. Acepto que estoy enojado y muchas veces estamos enojados con todos, ¿no? Y con todo, a veces estamos enojados, decías tú ahorita, con la persona que se fue pero no podemos desquitarnos con esa persona y entonces nos desquitamos con el primero que se nos pone enfrente, ¿no? Y por cualquier cosita nos enojamos porque no sabemos exactamente por qué estamos enojados, no queremos aceptarlo, es que hubo un accidente y se murió esta persona, ¿no? Y se murió un familiar mío, estoy enojado con esa persona, pero como no me puedo desquitar con esa persona, viene otra más y me desquito con mis hijos, ¿no? Me desquito con mis amigos, mi trabajo, ¿no? Entonces, ese enojo es lo que va a hacer que estemos, que el no poder sacarlo de manera adecuada es lo que nos va a ir acabando poco a poco. Totalmente de acuerdo, Karen. Este enfado, esta ira, este enojo, si bien es cierto que es yo le digo, es una etapa que es vital, es importante, porque si logramos detectar estos síntomas de esta ira, podemos tener dos vertientes, o sea, tranquilidad, sí, hay tranquilidad porque está pasando en este proceso, pero también es cierto que es precaución, porque si no se atiende o no pasa a la siguiente etapa, que ahorita lo va a compartir Karen, del duelo, es ahí donde genera un conflicto y un distanciamiento, una separación con lo que te queda de tu entorno. Me hacen recordar, por ejemplo, cuando hay una separación de una pareja que tienen hijos, el hombre, en este caso, empieza a culpar, a señalizar que por culpa de la mujer, por culpa a lo mejor de uno mismo, buscando muchos culpables de la situación en la que están viviendo en esta separación, pero el problema es que mientras más pasa el tiempo y no logra identificar este proceso y no logra entender este proceso, pues se queda, son personas que posiblemente en algún momento busquen otra relación, que haya una inestabilidad nuevamente, que busquen tratar ahora de dar lo mejor para otras personas, pero por lo misma situación que no saben cómo uno se siente, cómo uno está pensando, cómo uno tiene la capacidad de afrontar o de resolver estos conflictos. Eso trae la circunstancia de aceptar por aceptar, pero esa aceptación por aceptación, de aceptar lo que venga, trae un conflicto que es precisamente un distanciamiento, porque lejos de poder arreglar una situación, empiezan a conflictuar, y no solamente una relación de pareja, no se va a ir manifestando en la familia, en los hermanos, en las amistades. O sea, llega un momento que es que no sé ya qué está pasando con mi vida, y es ahí donde bien mencionabas, Karen, es que el problema es que como no supiste pasar a la otra etapa, te quedaste en una situación de melancolía. Sí, tenemos saludos. Jesús Lagunas dice muy buenos días, muy buen tema, saludos desde Iguala. Roberto Gómez Cruz dice buenos días a los licenciados que nos aportan toda esta información, ya que es muy necesaria en estos momentos, en la cual se ve afectada la salud mental. Desde Oaxaca, Servicio Médico Huitzo, Plaza de Cobro 79, sección 3. Emma Casa dice saludos maestro Héctor de Elene. Marlene Brito Millán nos manda saludos. Y Armando dice saludos, buen día
los psicólogos estamos atentos al programa Sección 11. Saludos a todos. Saludos a todos, compañeros. Gracias por escucharnos. Y sí, es necesaria, ¿no? Esta ira, es necesario el trabajarla, el sacarla, aceptarla, reconocerla, sacarla, y pasamos a la siguiente etapa, ¿no? Que es la negociación. ¿En qué consiste? Este es el momento en el que se llega a fantasear con la idea de que se puede revertir la situación que pasamos, ¿no? Que incluso podríamos hacer pactos con quien sea para regresar en el tiempo o evitar que pase esa situación. Se buscan formas de hacer lo que inevitablemente no es posible, ¿sí? O sea, es como empezar a fantasear con que nunca pasó, o que si no hubiera pasado, o por favor que regrésame a tal persona y yo voy a cambiar y voy a hacer esto, y prometemos cosas. Y esta es una etapa breve, no pasa, no es algo mucho tiempo en el que nos quedemos enganchados en esta etapa, ¿no? Por lo regular es algo que pasa rápido, porque sería muy agotador estar todo el tiempo pensando, ¿no? Pero también hay casos en donde se quedan en esa etapa, ¿no? En la negociación, el estar siempre buscando maneras o formas de revertir lo que haya pasado, ¿no? Tratar de evitar o tratar de buscar de alguna manera alguna solución. Sí, definitivamente esta etapa intermedia, a mí que la decimos intermedia porque estás entre empezar en esta asimilación de hacer un cambio, ya sea por necesidad, ya sea por una iniciativa propia. Sí es importante, y lo escuchamos mucho en los compañeros, con pacientes, cuando mencionan, pues no me queda otra pues que empezar a hacer mi vida. No me queda otra que empezar a salir adelante. Y cuando preguntan, ¿no? ¿Y qué te lo impide? Miedo, tengo miedo nuevamente a tropezarme, a fracasar, a que pase algo similar, a volver a repetir este dolor. Esa es la cuestión, ¿no? Es el empezar conscientemente en que tienes que hacer una vida distinta, que tienes que empezar a llegar a empezar a trabajar las otras dos etapas para empezar a la aceptación. En ese momento que cuando ya menciones, ahora sí, ya es necesario por necesidad hacer un cambio en vida. Insisto, ¿por qué digo esto? ¿Por qué necesidad o por qué por iniciativa? Porque a veces las circunstancias, ver la situación en la que estamos, ver los conflictos en los que estamos, nos orillan a hacer cambios en nuestra vida. A veces es bueno que sea por necesidad, por obligación, pero también es mejor cuando es por voluntad, cuando dices, bueno, pues aparentemente todo está normal, todo está bien, todo está tranquilo, pero pues tengo que hacer un cambio en mi vida. Es precisamente esta negociación que nos permite y que va a ser la diferencia entre si vas a superar o dominar estos dolores o seguir todavía en este dolor. Y muchas veces se escucha, ¿no?, en el discurso de las personas, pacientes, que dicen, es que yo le pido a Dios que me lo regrese, le pido a Dios que regresara en el tiempo, si pudiera hacer esto, ¿no? Pero se pasa esa etapa, o sea, es muy breve, se supera más, es una de las etapas más breves Sí. que hay en cuanto al duelo. Después tenemos la cuarta etapa, que es conocida como miedo, depresión, y aquí es en donde ya empieza a sentirse este sentimiento o esta emoción de tristeza, ¿no? Vacío y un profundo dolor, incertidumbre del futuro, ¿sale? Esta es una de las etapas como un poco más difíciles para las personas, porque es precisamente ahora sí, ya lo negué, ya me enojé, ya vi que no puedo negociar con nadie, que no puedo cambiar, y entonces ahora sí ya empiezo a vivir la tristeza, la preocupación de qué voy a hacer ahora, el vacío, el dolor, y eso, en estos momentos la persona se siente agotada
y cualquier cosa que quiera hacer, cualquier actividad es muy complicada, ¿no? Para esta persona. Empiezan a pensar que no van a ser felices nunca, que nunca van a encontrar a nadie igual, que ya nunca volverá. Y esto se ve, es normal escucharlo, verlo en este momento donde se están enfrentando a su dolor. Certeramente, Karen. Eso también lo vemos, la diferencia entre la negociación, que ya dices, tengo que hacer un cambio por obligación, por necesidad, y en esa etapa del miedo y la depresión es que ya empiezo a dar este cambio, digamos, pero para este cambio sí existen, hay miedos, hay temores, hay preocupaciones, te vuelves una persona más precavida porque no quieres otra vez volver a vivir lo que has vivido, pero imagínate, te voy a poner un ejemplo, que un compañero sufre una separación y que de repente el compañero o la compañera diga, es que pues prácticamente era todo para mi pareja, siempre tenía que estar con mi pareja, y hoy que se tomó la decisión de ya no estar con mi pareja, pues me da miedo salir adelante, me da miedo la soledad, me da miedo enfrentar una vida real, me da miedo tomar decisiones, me da miedo el ir sola, o en este caso de hijos, el ver por mis hijos, el que no me vean que he fracasado, o sea, todo este miedo, que por cierto también entra dentro de un rango normal, común. Es entendible que existan estos miedos porque estás en este proceso, pero bien lo comentabas, Karen, a diferencia de las demás etapas, esta es la que te va a dar pie a que si haces bien y realizas bien esta etapa con las necesidades que estás ejerciendo, puedas salir adelante. O ya ha llegado a pasar que de repente pues sí, ya terminé, estoy en otra relación, pero ¿qué crees? Volvió a pasar lo mismo. Descubrí que mi pareja era infiel y me volvió a pasar, por eso me separé de la otra persona, ya no puedo más, ya no sé por qué me pasan estos problemas, esos conflictos, y empiezan a llegar esos cuadros de depresión. Lloras, nostálgica nuevamente, que donde uno se confunde, ya no sabes si estás en esa etapa o estás volviendo al enojo, o en qué etapa estás centrado. Sí, entonces esta etapa, como ya bien dices tú, es la etapa que nos va a ayudar a partir de este punto volver a reconstruirse la persona, ¿no? A pesar de que se llegue a pensar que no va a acabar nunca ese dolor, que va a durar siempre, que siempre vamos a estar sufriendo, que siempre vamos a estar con ese sentimiento de tristeza. La realidad es que, como dicen por ahí, no, nada es para siempre, todo llega a un momento en el que termina, y pasa lo mismo con el dolor, ¿sí? O sea, llega un punto en el que se acaba ese dolor, y este dolor, a partir de este punto, a partir de esta cuarta fase del duelo, es en donde podemos empezar a reconstruirnos y volver a ser la persona que a lo mejor pudimos ser antes, o reconstruirnos desde esa pérdida, ¿no? Aprender de esa pérdida, pero tenemos que vivir esa tristeza, se tiene que vivir, se tiene que sentir, y entonces a partir de ahí es como ya se va a reconstruirse la persona. Como una liberación, ¿no? Una liberación que en este momento, a pesar de que hay miedos, hay temores, cuando empiezas en este camino otra vez a reconstruir, bien lo compartías, es cuando empiezas a generar más confianza, más seguridad, empiezas a encontrarle más lógica de vida, enfrentar los miedos, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente, y ya finalmente tenemos la quinta etapa del duelo, que es la que se conoce como aceptación, y es el último paso, ¿no? Es la parte final, en donde obviamente no va a ser fácil aceptar que se perdió algo y que no hay vuelta atrás, ¿no? En este punto ya es como, sí, lo perdí, es difícil, pero entiendo que ya no hay vuelta atrás, y
se puede tener la alternativa de no aceptar, pero ya cuando estamos en esta etapa, ¿no? O sea, puede ser que nos quedemos en la negación, ahí no hay una aceptación, pero ya llegando hasta acá nos damos cuenta de que sí lo hacemos, ¿no? Que es que sí, que tenemos que aceptarlo, porque si no aceptamos, el precio que vamos a pagar es muy alto. Y se ve muchas veces, ¿no? En la vida real, en películas, en series, en todo esto, personas que no aceptan esta pérdida y que viven nada más en función de la pérdida que tuvieron, y no nada más les llega a afectar a ellos mismos, también puede llegar a afectar a toda su familia, ¿no? A hijos, familiares, esposos, ¿no? En donde tuviste la pérdida, ¿no? Se da muchas veces en los casos de los hijos, en donde pierdes a uno de tus hijos y no elaboras tus fases del duelo, no logras elaborar el duelo, te quedas en la negación, y entonces, ¿quiénes son los que pagan? Los de otros hijos, porque vives en función del hijo que se pierde, ¿no? Y hay casos en donde hay personas que no logran ni siquiera tocar el cuarto del hijo que se perdió, o sea, que está ahí, ¿no? Que todas sus cosas como las dejó, y entonces aquí estamos viendo cómo la demás familia sufre alrededor de esto. Sí, fíjate que esta etapa sí es importante de dejar en claro cómo se ve que una persona ya aceptó la manera de vivir sin aquella persona. Es simple y sencillamente estar consciente ya de una realidad, saber que nuestra familiar o este ser querido no va a estar, ya no va a estar para nosotros, y empezar a hacer cambios, ¿no? Pero esos cambios ya va con tendencia a empezar a darle sentido a la vida, disfrutar la vida, porque si bien es muy certero lo que comentas, Karen. Ha habido muchas ocasiones en que decimos, pues es que ya está bien, o sea, ya no vemos que llora, se va al trabajo, parece ser que ya lo superó, que al contrario, creo que hasta feliz ya está, y ya platicando más a detalle con esas personas, vas descubriendo que, bueno, que la casa sigue igual que como cuando estaban esas personas, o sea, está la misma ropa, no se ha tocado, está bien aseado, esas pertenencias que eran de ese ser querido, y ahí demuestras y te das cuenta que una persona, a pesar de que no llegue a esta aceptación, puede ser funcional, ¿sí? Sí, se puede haber quedado en cualquier etapa y puede ser funcional, pero lo importante aquí de la etapa de la aceptación es que se va a ver reflejado un bienestar emocional, mental, físicamente, donde puedan dominar problemas, conflictos. Y un claro ejemplo es cuando hablan de una situación que han vivido similarmente a otras personas, es como te pone la piel de gallina, empieza la nostalgia, empieza el miedo, o reprimes que no quieres saber nada de eso. Ahí te das cuenta que a pesar de que parece ser que se ven bien, no están bien, Karen. Y eso habla de una situación de alerta. Porque ¿cuántas personas hemos conocido de que, bueno, pues ya no está la persona que queremos, pero no necesito a nadie más, ya. Es como que también cerrarse a no quiero permitir experimentar si puedo volver a sentirme mejor, o prefiero quedarme ya con lo que he sentido porque ya no quiero más dolor. Que en cierta parte sí es válido, pero también ¿dónde queda la calidad de vida? Por ejemplo, ¿no, Karen? ¿Dónde queda esa calidad que va a ayudar a darle un sentido de vida, pero de un sentido de vida de bienestar, no solamente asimilar y decir, pues ya me tocó esta vida, pues ya me tocó una mujer así, un hombre así, pues ya, ¿qué le puedo pedir más? Pues ya prefiero estar solo, sola y no compartir mi tiempo con nadie. O sea, ya, es como no aceptas, no llegas a esta etapa de la aceptación y solamente decides no darte la oportunidad para sufrir. Porque sí es cierto, o sea, no porque llegues a la etapa de la aceptación te da garantías de que vas a ser una persona mucho más feliz, no, pero sí hay mayores posibilidades de tener una oportunidad mejor, porque también puede fracasar una persona en algún momento. Hay una frase que encontré cuando estaba revisando esta parte, y dice que las piedras, que esta parte de la aceptación
o esta fase de la aceptación con respecto al duelo, se trata de aceptar que las piedras que vamos encontrando en el camino, o que vamos encontrando en la vida, también van a formar parte del camino que estamos llevando, ¿no? Entonces, la pérdida, como hablábamos justo la semana pasada, es parte de la vida, o sea, es necesario, y trabajar el duelo y elaborar este duelo es un aspecto más de la vida, porque siempre vamos a tener pérdidas, o sea, siempre vamos a sufrir unas pérdidas, no es parte de la vida. Estas son etapas que tenemos que vivir, forman parte de la vida, así como es la juventud, ¿no? Que en algún momento lo perdemos, las relaciones, los lugares, a los seres queridos. Entonces aprendemos, aceptamos, y como dices tú, no significa que te vas a olvidar de la persona, no significa que ya no vas a pensar en ella, sino que vas a aceptar que ya no está y que tienes que continuar con tu vida, ¿no? Sí, definitivamente. Mira, por ejemplo, ahorita estaba checando un mensaje de unos jóvenes, cómo están sufriendo nuestros jóvenes, nuestros niños esta situación. Ellos también han perdido esa socialización, las amistades, relaciones, maestros, pues, que aparentemente dices, pues están a todo dar, ¿no? O sea, qué bueno que están en la casa, qué bueno que ya están con la familia, con el abuelo, con el tío, con quien debiera de estar, pero no nos damos cuenta del dolor que están sufriendo, o a lo mejor sí nos damos cuenta, pero queremos reprimir esa situación porque no estamos preparados para enfrentar esta situación. Entonces, ¿qué hacer con estos jóvenes? Ahorita ya contestando más en particular, ¿qué hacer en estos jóvenes? La comunicación desempeña un papel muy importante, siempre va a desempeñar un papel importante. ¿Por qué esta comunicación? A veces nos da miedo el sentarse, por ejemplo, y decirle a este ser querido, ¿cómo te hago sentir yo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas de mí? ¿O por qué te gusta estar conmigo? Son preguntas muy simples, pero muy difíciles a veces de hacer, porque bien decías, hay temores, hay miedos al escuchar, por ejemplo, a los jóvenes o los niños que te digan, pues es que me siento triste porque no voy a la escuela. ¿Y qué haces, no? Bueno, a lo mejor como padre dices, no te preocupes, mira, todo va a estar bien, esto ya se va a acabar pronto, pero no debes de estar triste. Y nos ayuda al niño. Lo que el niño necesita es compartir realmente lo que está sintiendo. Y a veces, como el temor y el miedo a ver que puedan llorar, que puedan sufrir, reprimimos no solamente al niño, ¿no? Sino también nos reprimimos a nosotros mismos o a los jóvenes de no poder darles este espacio de necesidad, de entender cómo es este proceso del duelo. Porque muy simple, ¿no? La pandemia, o sea, dentro de la pandemia también se vive un proceso del duelo, pero todos estamos en una situación de la negociación, si vamos, no vamos, si tengo que empezar a hacer mi vida diferente, o me espero un mes más, 2 meses más, para que otra vez la vida vuelva a ser otra vez normal. O sea, estamos así, ¿qué hacemos? ¿No hacemos? ¿Qué hacemos? No, sí, no, sí, no. Que hay que entenderlo, ¿no? Todo este proceso que nos puede ayudar a nosotros como trabajadores, a nuestras familias, a la sociedad, en comprender la etapa del duelo y empezar a ejercer cuando se sienta que es necesario, ¿no? Insistiendo que no siempre es la muerte de un familiar, sino lo que nos han quitado o lo que hemos perdido en algún momento. Tenemos saludos desde Iguala de Héctor Ceballos y Mayra López, y Mayra dice tema complicado en el diario vivir, bendiciones. Rosa Ceballos comparte, gracias psicólogos Héctor y Karen por la información, sé que hay heridas que todavía tengo que sanar y aceptar mi pérdida, como bien dicen, no hay vuelta atrás. Y Roberto Gómez Cruz dice, ¿cuánto tiempo puede permanecer una persona en cada etapa y cuánto tiempo se tardaría en pasar por todas las etapas del duelo? Es interesante esta parte de cuánto tiempo, ¿no? O sea, no sabemos cuánto tiempo. No hay un tiempo determinado de decir tantos días o tantas semanas o tantos meses en la fase 1, tantos en la fase 2.
no existe, más bien lo que tendríamos que estar viendo es que vaya evolucionando. Sí. ¿No? O sea, estar pendientes de que se vaya evolucionando y que se vaya pasando de una etapa a otra, y no que se vaya quedando estancada en una parte, ¿no? Héctor hace rato hablaba de los rituales o los ritos que se hacen en las diferentes religiones, que es cómo enfrentar el duelo, ¿no? No es necesario a veces, hay veces que el duelo se puede vivenciar de manera, podemos llamarlo sano, a partir de estos ritos que ayudan muchísimo, ¿no? Decías hace rato, en la religión católica que se hace un novenario, ¿no? En donde te dan oportunidad de ir elaborando, y muchas veces es como hasta un año, que es el cabo de año, ¿no? Que es la aceptación, en donde ya más o menos tienen un año para elaborar el duelo. Aquí lo importante es estar pendientes de si la persona ha ido elaborando, ha ido pasando, y las emociones van cambiando, ¿no? Recordar que a partir de la melancolía es cuando nos quedamos ahí, ¿no? Estamos hablando de un duelo patológico. Entonces, es no estancarnos en la melancolía, ¿no? Una cosa es duelo, que es sufrir por una pérdida que se va elaborando y que vas pasando las fases, y la melancolía es quedarnos estancados en ese sufrimiento, en ese dolor, en ese duelo. El duelo pasa, en algún momento se logra superar, se logra elaborar el duelo, y la melancolía no. Nos quedamos en la melancolía y pueden pasar años y la persona sigue en ese estado de melancolía, que hasta cierto punto puede llegar a convertirse precisamente en depresión. Exactamente. Realmente, científicamente, contestando la pregunta del compañero, ¿cuánto puede durar este duelo? Comparto contigo, Karen, científicamente no hay bien estipulado cuánto dura o cuánto deberían de durar un proceso del duelo, o cuánto deberían de durar cada etapa o subetapa de este duelo. Sin embargo, existen opiniones de grandes expertos que han mencionado que el promedio debe de durar un año, y este año es precisamente en que, como lo decía bien ciertas religiones, ¿no? Que el año, por ejemplo, que dices de la religión católica, como hasta el año es el cabo de año, es como le llaman levantada de cruz, y sirve esto porque supuestamente cuando en este año, en este proceso, es que ya tú debes de aceptar, ya debes de agradecer lo que has vivido en esa etapa de la aceptación, valorar lo que tuviste, hacer tu vida distinta pero de una manera más alegre. Es cuando te das cuenta de que ya has logrado llegar a la etapa de la aceptación. Y sí es importante, también comparto lo que dice Karen, en que cuando alguien sufre una situación de una pérdida, ya sea familiar, ya sea de pareja, ya sea de cualquier otro índole, sí es importante detenernos, si vemos al familiar o uno mismo, en qué posible etapa podemos estar. Ya conocemos, ya explicamos un poquito en qué consiste, y empezar a estar conscientes de que estos procesos son normales, son comunes, pero sobre todo se tienen que vivir esa etapa. No hay duda que va a haber personas que van a estar 5, 6, 7, 8, 10 años, a lo mejor toda una vida, que insisto, que aparentemente es que no hay ningún problema, que todo se ve bien, pero en casa no. En casa es el reflejo de la situación que ha afectado por no llevar un proceso de duelo. Bien, Karen, para empezar a terminar por el tiempo, ¿qué podemos agregar, Karen? Pues yo creo que aquí lo importante es si alguno de los que nos están escuchando ha vivido alguna pérdida, ¿no? Recientemente, o incluso antes pues empezar a identificar en qué etapa del duelo se encuentran, o si ya lograron estar en estas etapas o todavía están en esta parte de la negación, ¿no? Para que puedan ir elaborando este duelo. Ya lo comentaba Héctor hace rato, nosotros estamos aquí al pendiente, pueden hablarnos a los teléfonos en cabina o aquí mismo en el sindicato,
y podemos ayudarlos a trabajar esta parte. También está hay diferentes instituciones, ¿no? Y hay una especialidad como tal, que no es de psicología, pero estamos hablando de la tanatología, que ayuda muchas veces, ¿no?, a comprender qué es la muerte y a ayudar a sobrellevar o elaborar este duelo. Entonces, los ritos, decíamos hace rato, son muy necesarios, son importantes porque ayudan precisamente a elaborar los duelos. Entonces, eso es importante. Tenemos un comentario de Olimpia Salgado, dice: lloro la ausencia, no la pérdida. Aunque mi padre no está físicamente, sus enseñanzas, vivencias siguen presentes, y eso es lo que da ánimo para seguir adelante. Saludos desde la comarca lagunera. Un fuerte abrazo, compañera. Igual, compañeros, ya lo mencionaba Karen, estamos para ustedes, para orientarlos cuando sea necesario, y agradecerles esta oportunidad que se dieron de tocar esos temas, decirles que nos seguiremos viendo con otros temas importantes la próxima semana, los días martes de 10 a 11, y estemos al pendientes. De antemano, muchas gracias y un excelente día. Estén bien. Hasta luego, gracias.